Listo, espero vean mi pantalla. El primer tema que vamos a ver es sobre el diseño, perdón, eh, del análisis hacia el diseño de nuestras herramientas. Y bueno, como primer punto hay que ver o hay que saber cuáles son las necesidades de la organización o de la problemática para saber cómo es que se debe de analizar. Recordemos que la observación es muy importante para este punto, ya que sin una observación adecuada, pues no podremos llegar a los datos que no se escriben ni se contabilizan con números. ¿Sí? Bueno, para la selección de un proyecto sabemos que debe de haber que debe ser factible, que debe ser rentable, que debe de ser adecuado, etcétera. ¿Cómo vamos a determinar la viabilidad de un sistema? Tenemos que ver que sea para mejorar procesos o acelerarlos, la optimización de los mismos, la combinación de procesos que sea la adecuada, ¿sí? La reducción de errores a la hora de capturar información, esto desde el usuario. La reducción bueno, acá nos dice alimento redundante, pero sin embargo, más bien del almacenamiento. Es la parte de donde nosotros guardamos la información, ¿no? Que nuestra base, sabemos que para cualquier sistema tiene que ser robusta, tiene que ser que acepte X cantidad de consultas por segundo, etcétera, ¿sí? Obviamente las salidas redundantes, es decir, de un mismo proceso no deben de salir N, perdón, nos pueden salir N salidas, sin embargo, esas N salidas deben de ser diferentes. Si son iguales, pues entonces son redundantes. Y por lo tanto entra lo que es la mejora o la optimización del proceso. También está la integración de sistemas. Siempre en una empresa, en una compañía o en cualquier sistema, nosotros queremos que sea, que se pueda comunicar con cualquier otro. Por ejemplo, nuestras redes sociales, ¿no? Las redes sociales ya están conectadas por medio de un correo electrónico. Entonces, eso es lo que busca la integración, ¿no? La integración es decir, que desde un inicio de sesión se puedan conectar N aplicaciones. Y si es en una empresa, la mejora de pues bueno, tal vez sea para distintas áreas, ¿no? Si en distintas áreas se debe de manejar permisos, roles, etcétera, para que nosotros podamos saber cómo integrar toda esa información para que, por ejemplo, el gerente general vea todo y los demás no. Si tienen alguna duda, me dicen para que yo me detenga, ¿sale? Nos dice que hay 3 tipos clave de viabilidad. La viabilidad, tenemos la de la técnica, ¿sí? Que es, por ejemplo, cuando nosotros satisfacemos las necesidades de los usuarios. Tenemos la económica, que entra desde el análisis del sistema, el estudio del sistema y que el costo del desarrollo del software o del tiempo invertido sea pues sea económico, ¿no? Como lo dice la palabra, que no se gaste de más, ¿sí? Y donde también tenemos, bueno, en este caso dice deportiva porque muchas veces implican desgaste, ¿sí? Es cuando ahí entra nuestra lógica de análisis. ¿Cómo nosotros vamos a lograr que sea viable teniendo una buena planificación, un buen control de actividades? Por lo tanto, esto se verá reflejado desde nuestro análisis y diseño de sistema. En cuanto al diseño, no me refiero a lo visual, ¿sí?
Si no me refiero a toda la estructura que va detrás de. em, Ustedes, pues saben hacer, me imagino, un diagrama de flujo, ¿no? Cuando nosotros hacemos diagramas de flujo o cuando vemos la estructura de una base de datos, sabemos si el diseño es el adecuado. Por ejemplo, yo puedo tener n cantidad de archivos en un espacio, pero yo no sé cuáles son mis entradas a este archivo, ¿sí? Entonces, yo necesito saber y conocer la estructura o el diseño de una base de datos para saber desde qué tabla, desde qué medio yo me puedo conectar a este archivo, ¿sí? Y eso se ve en la parte del análisis. Si yo logro entender y analizar estas entradas o bien las salidas de información, entonces quiere decir que mi diseño es óptimo para el sistema. Ahora bien, ¿cuáles son las fases del desarrollo y del planteamiento de cualquier sistema o herramienta? Pues tenemos la del análisis, que es la que vamos a estar viendo a lo largo de 2 unidades, en donde se recopila la información, hay distintos medios de recopilación de información, se analiza mediante diagramas de flujo, mediante incluso tablas, diagramas UML, etcétera. Y también se plantea una posible propuesta. Luego viene la fase del diseño, en donde el diseño, pues bueno, nos dice que tenemos que capturar los datos, es decir, ya está estructurada mi base de datos. Yo tengo que capturar los datos, tengo que saber cómo va a entrar, cómo van a salir, o al menos saber en qué tabla va a irse tal información y qué tabla de qué tabla puedo tomar cierta información y cuáles no. Y algo muy importante que es la organización de los datos. Por ejemplo, en nuestras redes sociales, muchas veces o cualquier página, muchas veces ya nos pide iniciar sesión con Google, con Facebook o con etcétera, ¿no? Este, y todos esos sistemas se conectan por medio de una API a las bases de datos de Google y desde ahí obtienen nuestro correo, nuestra contraseña, cierta información que necesita la aplicación para que funcione. ¿Sí? Entonces, esa es la organización de los datos, porque tenemos que estructurar bien que esa información sabemos que la pueden consultar distintas herramientas, pero no puede ser más vulnerable. O sea, los demás datos que nosotros guardemos no deben de ser vulnerables. Es ahí donde entra la parte de la estructura de la organización de los datos. No sé si hasta aquí hay alguna duda. No, profe, muy bien. Perfecto, gracias. Y bueno, viene lo que es la parte de como última fase, la implementación, en donde entra la parte de las pruebas em, y obviamente el colocar un sistema en productivo. Les decía en las videocápsulas que siempre se manejan 3 ambientes. El local, que es desde nuestra máquina, el de pruebas, que es desde algún servidor, ya sea físico o en la nube, y que desde ahí nos permite hacer todas las pruebas con datos ficticios o bien con respaldos de información de años anteriores, dependiendo del sistema que estemos creando o del que estemos mejorando. Y por último, pues viene la fase o más bien el ambiente de producción, que es ahí donde los datos son más delicados, se tiene una hora específica de actualización de sistemas eh, estandarizado. Esto es bajo cierta norma para que no se afecten, los datos, las interacciones, incluso pues todo el tránsito de datos que se pueda manejar a través de Internet.
No recuerdo bien la norma, no sé si es la NOM 100, más o menos nos dice que, por ejemplo, para todos los datos financieros o bancarios deben de ser de 11:55 a 12:35 más o menos de la noche. Entonces, muy seguramente si nosotros intentamos ingresar en ese horario en la aplicación, nos debería de mandar un mensaje de que se están actualizando los datos o bien nos marcaría error de que no podemos ingresar, ¿sí? Entonces, así con cada rubro y por lo regular, pues siempre se hacen en la noche para cuando el sistema no tiene concurrencia, no tiene usuarios conectados para que se pueda actualizar y sea completamente transparente una implementación. Ok. Para todo proyecto, tanto desde inicio a fin, se debe de llevar una programación por medio de las gráficas de Gantt o del diagrama de Gantt, ¿sí? Que es para programar tareas, mostrando tiempos, responsables incluso, etcétera. Esta es una herramienta de administración de tiempos. Sin embargo, cabe mencionar que entra dentro del análisis, es muy puntual siempre mencionarlo en nuestra fase de análisis, porque ahí es cuando nosotros vamos a medir aproximadamente el tiempo que se va a llevar todo el proyecto. Si el proyecto me dicen es que tiene que estar en 3 meses, yo tengo que planificar por medio de esta herramienta mis 3 meses y saben que si sale, adelante. Y si no, les voy a, con prueba, ya es así de, oye, ¿sabes qué? Bajo tiempos, horarios, etcétera, pues me sale que mi proyecto se va a alargar un mes más. Es por eso que es muy importante llevar esta herramienta de administración de tiempo. Bueno, también tenemos el diagrama de PERT, ¿sí? Para la programación. Esto es base a representar los nodos de red, como vemos, y dependiendo de las flechas para determinar las actividades críticas que pueda llegar a tener nuestro sistema. Esto también se hace, bueno, casi todos estos pasos se hacen desde la fase del análisis para que nosotros podamos evaluar, ¿sí? Distintos sectores, ambientes o circunstancias que pueda llegar a tener nuestro desarrollo de sistema. Como lo muestra la imagen, el diagrama de PERT, siempre se colocan puntos, o se coloca, perdón, una ponderación, ¿sí? De decir, esta actividad me va a llevar, no necesariamente son días, sino es el valor de complejidad, ¿sí? Entonces, al yo tener más en un peso que otro, pues bueno, aquí puedo decir y puedo hacer ciertas actividades que liberen este espacio o disminuyan esto. Así se maneja el diagrama de PERT. Creo que ya lo han visto, ¿verdad? Marcos, ¿han llevado a cabo el diagrama de Gantt y de PERT? El de Gantz, sí, profe, el de PER, más o menos, sí lo vi, pero realmente no tengo mucha noción de. Ok. Sí, es más o menos, eh, este es el project, se debe de llevar un project. El de PERT es como para ver la viabilidad de cada uno y el peso de prioridad que se les puede dar a ciertas actividades o lo que une ciertas actividades. Se usa nada más, o más bien se utiliza el diagrama de PERT en sistemas en donde o en donde se afecten redes físicas, por lo regular, más que sistemas programables, a menos que sean sistemas, por ejemplo,
que tengan que conectar distintas sucursales. Por ejemplo, que acá Chedraui se tuviera que conectar con Soriana y con Walmart. Ahí es donde se hace un diagrama de PERT para saber el tráfico de información. Ok, Profe, perdone, dime. dice mi compañero que escribió en el grupo que Ajá. está feo su internet y que lo saca a cada rato de clase. Ah, Está mal su internet, bueno, lo saca a cada... Luis, es Luis. Sí, veo que se sí, conecta y se desconecta. No pasa nada. Bueno, si le puedes responder de que no se preocupe, que la clase va a quedar grabada de todas maneras. perfecto, profe, yo le digo. Gracias. Y bueno, voy a avanzar en lo que escribimos el mensajito. Vamos a ver las ventajas de un diagrama de flujo, sobre todo para los datos, ¿sí? En este nos dice que posee distintas explicaciones descriptivas en donde nosotros podemos relacionar los datos a través del sistema. ¿Ya has llevado, bueno, sabes hacer diagramas de flujo, Marco? Marco, Marco. Sí, profe, ¿Sí? sí, ¿Y para qué sí. lo utilizas? Pues regularmente es para buscar resultados, ¿no? Bueno, el mejor resultado. ¿Ok? Bueno, el diagrama de flujo también nos sirve para no solo buscar la mejor solución, sino para desglosar procedimientos, ¿sí? Hacerlos un poquito más amenos, cubrir las necesidades de distintos usuarios o incluso conectarnos entre varios, ¿sí? También está para son, es una técnica que se utiliza para analizar si es viable o no cierta situación, más que llegar a una solución. Tiene distintas áreas de manejo. Y bueno, en cuanto al diseño y el análisis, nos los maneja como una ventaja para lo que es la conceptualización de información hacia el sistema que estemos desarrollando, diseñando o teniendo en cuenta. ¿Sí? Bueno, en este caso lo voy a explicar rapidito porque ya lo conoces, ¿vale? Solo es para que también quede en la clase. Que utiliza símbolos básicos. Sabemos que tenemos distintos símbolos. Está el de entidad. Ay, perdón. No encontraba mi lapicito. Aquí está. Tenemos que para el flujo de datos se utiliza una línea. La nueva información también a veces se utiliza con una flecha hacia dónde va a ir. Sí, se utilizan distintos cuadros, círculos, etcétera, para describir cada una de sus formas. Ok, nos dice que para el diagrama de flujo de datos se pueden y se deben de dibujar de distinta manera y una de ellas es la sistemática, ¿sí? En donde nosotros tenemos que tener nuestro análisis y después visualizar el flujo del sistema a través de esta herramienta, con la perspectiva de una jerarquía para no perder em, sobre todo el flujo de información, el flujo de cómo se puede almacenar, ¿sí? O bien buscar cierta información dentro del mismo sistema. Y también nos va a servir para la organización que tenga la compañía. Por ejemplo, siempre vamos a iniciar, no soy buena dibujante, pero siempre empezamos con un círculo, ¿no? Este,
con la letra I, por lo regular, que es de donde voy a marcar mi inicio. Inicio. Ajá. Sí, es un circulito, pero no muy me sale. Disculparás la mala dibujante que soy. No se preocupe, profe. Después siempre va una flecha hacia abajo, sabemos, y en esta parte es muy importante para cuando estamos analizando o plasmando lo que es nuestro análisis, porque siempre va a haber entrada de información. La entrada de información se representa más o menos así, en donde aquí también van nuestras variables. Son nuestras variables, ¿sí? O nuestra entrada de información. Y después de eso, pueden haber múltiples funciones dependiendo del análisis que tengamos, ya sea para tomar una decisión que se utiliza el rombito, ¿sí? O para datos específicos que se utiliza un cuadrado o un rectángulo Un cuadrado. dependiendo de la necesidad, ¿sí? Y bueno, acá siempre se van a tomar dos caminos, Dos, un sí dos sí y un no. y un no. Así es, gracias. Sí, y esta parte es la que se puede volver cíclica, en donde yo puedo regresar y regresar a un punto determinado para que mi proceso continúe, Bueno, ¿no? Por ejemplo, cuando olvidamos nuestra contraseña y nos pide nuevamente ingresarla y nuevamente ingresarla, pues bueno, ujú, eso es un ciclo, ¿no? Y si fuera un no, pues bueno, me puede llevar termino. incluso a otro proceso. Y para finalizar un diagrama de flujo es un circulito y una F, que es donde yo indico el término de mi proceso. ¿Sí? Sí, sí, sí. Perfecto. Para el análisis, eh, bueno, nos dice que tenemos distintos diagramas. ¿Por qué se utilizan los distintos diagramas? Por la cuestión que ya habíamos comentado. Este es un diagrama de algún sistema, por ejemplo, en donde en este caso es la actualización de un programa de computadora, en donde tenemos la lista de distribución de reposición, por ejemplo, ¿sí? Una cinta de inventario, una nueva cinta de muestra de inventario, que son diferentes, son procesos diferentes, si te das cuenta, ¿sí? Sin embargo, esta figurita nos va a mostrar una salida, ¿sí? Esta figurita nos muestra que siempre va a haber una salida, porque al Ah, final de cuentas un inventario pues siempre va a tener una entrada y una salida, pero en este caso va a ser la entrada y la salida. Y bueno, tenemos también como a grandes rasgos los ajustes, emisores, pérdidas, etcétera, y demás. Ahora bien, sabemos que no me deja borrar mi línea roja que dejé ahí. Debemos de separar la parte lógica. Cuando nosotros estamos, ¿te ha tocado alguna vez programar, Marco? sí, maestra, pero solamente como trabajos, nada, nada fuera de lo común. Como trabajos para la escuela. Sí, 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 únicamente. Yo sinceramente para programar fui muy malo, malísimo. ¿Y cómo separas tu lógica en la parte de la programación? ¿Cómo? Sí, cuando nosotros diseñamos y analizamos un sistema, por lo regular tenemos una lógica un poquito más desarrollada que los usuarios, ¿sí? Porque Ok, para ajá, nosotros nosotros podemos poner en un campo de texto solo números
Y para nosotros, Ujú. programadores, solo vamos a poner Ajá, números. Pero muchas veces claro. viene el usuario y pone letras, Sí. ¿sí? ¿Cómo Digamos separas esa que, parte? bueno, digamos que yo lo tomo como un ejemplo, ¿no? Los teléfonos de antes, para poder Ujú. escribir una letra, dependiendo del número del teclado era, ¿no? Sí, Entonces, había que especificar más, eh, no sé, como por ejemplo en algunos ahorita, cuando piden el famoso CAPTCHA, ¿no? Bueno, que esos son números y letras, sí, incluso son mayúsculas y minúsculas. también. Entonces, en esta situación creo que ya más claro, a los usuarios podía quedarle como un poquito más directo, ¿no? No sé, ahora, en lo mío, joder, sinceramente, no sería algo así como, hasta incluso yo creo que se podría hacer hasta las figuritas, ¿no? Que es lo que más cuesta posiblemente insertarlos o ingresarlos para el programador, digo, porque en algún momento justamente con un maestro nos toca hacer o figurar más bien el uso de un cajero automático. Ok, Entonces, con los teclados y todo, pues, yo me acuerdo que realmente me estudié hasta para hacerlo en un examen. No lo terminé al 100, pero ajá, pues con el sudor lo pasé. O sea, nunca lo eché a andar, pero ya después el maestro nos empezó a explicar, bueno, en lo personal a mí, y ese mismo trabajo que me había pedido logró funcionar, pero no lo hice yo. Entonces, así como que sí, dentro de todo mi lógica no está muy funcional para programación. ok, Realmente para mí es muchísimo, muchísimo, muy confuso. Creo que, bueno, pues los conozco, ¿no? Pero nunca en mi vida lo había visto antes que cuando me dieron las clases de programación. O ok. sea, yo no conocía que era, por ejemplo, los programas de los teléfonos y todo eso, ¿no? Entonces, pues sinceramente, y ya para la edad que tenemos, pues ya no nos ayuda mucho. Ok. Sin embargo, hay una parte importante para que nosotros podamos programar y tener esa lógica y poder separarla, que es la parte de nuestro cliente o usuario. Nos tiene que dar la información tal cual lo necesita. Y Concreta. por eso, sí, muy concreta. Y por eso es muy importante la fase del análisis. Porque antes de nosotros invertir tiempo en programar o en incluso hacer una estructura de datos, hay que saber y decir, bueno, ¿qué es lo que realmente tú necesitas? Porque muchas veces, y me ha pasado, me dicen, yo necesito una página web, ¿no? Y te dicen que tenga esto, 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 esto. Y luego, cuando ya se la entregas y dices, sí, no, es que sabes que eso no era. Yo necesito esto, esto, o sea, y ya se van y te dicen, Más de oye, todo. pero, ajá, o sea, por eso te digo, muchas veces lo que necesitamos nosotros como programadores es la parte de la visión del cliente. Y en la parte del análisis, incluso cuando nosotros levantamos un requerimiento, se hace el levantamiento de requerimientos para cualquier sistema o demás, hay que ser muy específico y saber incluso qué preguntar, ¿no? Y decir, oye, tu número de total de cierta cuenta necesitas que lleve puntos decimales, cuántos decimales, signo de pesos, o lo quieres en moneda, o lo quieres en euro, o sea, incluso esas preguntas tan básicas para el usuario que digas, ay, pues es lógico, ¿no? O sea, para él, Ujú. ¿no? Pero para uno no es lógico, para uno puede decir, pues es que Claro. yo te lo muestro como número y ya, ¿no? Entonces, ahí es donde entra nuestra separación de la lógica. Nuestra separación de la lógica entra en lo que nosotros creemos que es lógico para el usuario o el cliente, y otra es que él nos dé su versión de lógica, ¿sí? Claro. Sí, sí, sí. Y ahí es cuando entra la separación, es cuando nosotros ya nos permite una comprensión mejor del requerimiento y poder plasmar un análisis completo. Me hace una ¿Sí? pregunta, me sale una duda. Por ejemplo, Dime. digamos, X persona bueno,
justamente hablando de cuentas, ¿no? Va a un cajero de aquí, de México, y pues su lógica es que pues son casi mexicanos. Y se va a otro país X, lo que sea, ¿no? ¿Cómo se le podría llamar ya esa parte donde diga, ah, chihuahuas, chispas, ya no es un peso mexicano, ya no sé qué me pide, ya no sé qué hacer? ¿Cómo se le podría llamar a esa parte en donde, digamos, lo dijo, ¿no? Pues el programador, en su lógica está que ya lo separó, ya sabe dónde puede estar o para qué lo pueden usar, o incluso independientemente del país que esté, sabe que va a funcionar. Ujú. Pero la persona que por lógica utiliza, acá, pues estoy en México, y pues es moneda mexicana. Pero si voy, por ejemplo, a Guatemala, ¿no? O Estados Unidos, estoy en América, pues, sí, pues ya no me resulta lo mismo. Ujú. ¿Cómo, cómo se podría llamar dentro de eso que ya, Bueno, cómo diría, ya corta lo lógico para una persona normal? es que ahí es donde te digo, entra, cortas lo lógico, pero para uno. Ajá, Para uno dice, pues mi lógica es que solo el cajero quede aquí o mi tarjeta funcione aquí, ¿no? Pero habiendo ya conexiones mundiales, como lo dices, pues también sé que en algún momento puede funcionar mi tarjeta tal vez en el otro lado del mundo, ¿no? Por ejemplo, me voy a Europa, ¿sí? Que yo, ahí entra un poquito de la parte de la, ¿cómo decirlo? La comunicación, ¿sí? Porque, por ejemplo, X banco va a tener que tener su equipo de trabajo en México y va a tener que también tener un equipo de trabajo en otro lado, si es que el banco es a nivel mundial, ok, ¿sí? Y ahí es donde tal vez el project manager o la persona que lleva el proyecto a cabo tiene que tener una muy buena comunicación para saber y decir, ah, bueno, estos hay que embonarlos para que funcione tanto en México como en Canadá, por ejemplo, ¿sí? Ahora, si mi banco es nada más local, nacional y no tiene ninguna sucursal fuera, ahí sí. ¿Qué hacen los demás bancos, no sé, en Europa? Porque hay muchos bancos también nacionales de allá que no entran aquí, ¿sí? ujú, ujú, Pero al final de cuentas, banco es banco, ¿sí? Y se van a tener que comunicar porque incluso tú puedes ir a un Banorte y cambiar un cheque de Banamex, solo que te cobran comisión, claro, ajá, ¿sí? Es lo mismo que pasa cuando estás de un lado a otro, ¿no? Porque puede haber un banco de México que no está en Guatemala y que tú necesites dinero en Guatemala. Para empezar, te va a decir que en tal moneda. Entonces, no vas a poder sacarlo en pesos mexicanos, pero siempre te va a decir, ya sea en letras chiquitas o en rojo o en lo que sea, que te va a cobrar una comisión. comisión, ok, Sí. Al final tú vas a venir pagando, claro, un poco más por usar otro banco, pero ese banco se va a comunicar con nuestro banco y va a decir, oye, fulanito sacó tanto de su cuenta, pues pásamelo, ¿no? O sea, ahí ya vienen otras conexiones, sin embargo, claro, es así, o sea, funcionan con esa lógica. Yo te lo doy, pero yo al final te estoy dando mi dinero que yo voy a recuperar de tu banco. No sé si me expliqué y si aclaré un poco tu sí, duda. sí, sí, ¿Sí? sí, 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 porque muchas veces claro, nuestra lógica puede decir, me llevo efectivo y ya si no gasto dinero o no gasto o no saco tarjeta porque no esto y lo otro. Y muchas personas lo hacen, ¿no? Prefieren sacar aquí el efectivo, cambiarlo a la moneda a donde yo me vaya a ir y ajá, pues me voy limitada, ¿no? ¿Qué pasa si lo acabo? Pues ahí es donde voy a tener que hacer uso forzoso, ¿sí? De una tarjeta y ya sea preguntar, investigar o demás, pero también es salir de nuestra zona de confort. Y eso, claro, sí, pues lo tiene que hacer el cliente solito, ¿no?
Nosotros, como programadores, imagínate, de un cajero, pues lo único que tienes que hacer es validar. Si es de de otro banco, te cobro comisión. Así de simple. Ujú. ¿Sí? Sí, sí. Perfecto. Gracias. No a ti. Ahora, permíteme y te voy a empezar a grabar. Sí, maestra, gracias. No se preocupe. Gracias. Ok, para concluir, sabemos que entonces el diagrama de flujo es básicamente la forma gráfica en donde nosotros representamos la entrada y salida de todos los procesos que puedan tener nuestro sistema. ¿Sí? Sí. Ok. Y de esto voy a concluir con la presentación de la información en nuestro análisis. ¿Cómo se debe de presentar? Se debe de presentar tal cual es un análisis eh, de cualquier índole, texto, mediante gráficas, con tablas comparativas, costos, etcétera. Porque, por ejemplo, ¿qué pasaría si yo quiero mejorar un sistema? Pues tengo que entregar o ver la parte de que si el hardware lo va a soportar, si mis servidores son compatibles, tengo que ver si los costos son los adecuados, que no deba yo de estar tal vez excediendo un presupuesto, la parte de la programación, que es la parte de los colaboradores o de los programadores que se van a llevar a cabo, ¿sí? Etcétera. Ahora, si esto es, por ejemplo, si es por fuera. ¿Qué pasaría en empresas en donde el área de desarrollo o de TI está dentro de la compañía? Eh, también, o sea, también se tiene que entregar ventajas, desventajas, costos, etcétera, porque muchas veces, y para la mayoría, si no es que casi para el 90% o el 99% de las empresas en México, ven el área de TI como un gasto más que como una inversión. Es por lo mismo, porque muchas veces se presentan y dicen, es que voy a gastar tantos meses de sueldo en tales programadores, tantos programadores, esto, el otro, pero no muestran el beneficio a futuro. Entonces, también es importante mostrar el beneficio de decir, bueno, te va a ahorrar tiempo en tal proceso, ya sean 2 minutos, pero esos 2 minutos al día equivale a tanto de dinero, multiplícalo por una semana, multiplícalo por un mes y así sucesivamente, ¿sí? Entonces, se tiene que mostrar tanto las tablas de costos, las gráficas, o se puede graficar incluso, y pues siempre un análisis redactado de decir del por qué se va a mejorar tal proceso y siempre una comparativa. Siempre se va a utilizar la comparativa de, por ejemplo, mi sistema está así, que es el A, y ahora mi sistema quedará así, que es el B. Y las mejoras son esto, ¿sí? Siempre es recomendable poner la comparativa del por qué si yo voy a mejorar un proceso, de en qué beneficios, o sea, qué son los beneficios, para que de esto nosotros sepamos, o más bien la persona que tome la decisión de llevar a cabo una mejora o un desarrollo o una implementación de X sistema, pues vea que sí realmente acá tal vez gasta más dinero y aquí va a tener un beneficio de ganancia. ¿Sí? Ok. Por eso les decía, no sé si has visto las videocápsulas, que no hay como tal un estándar o un formato de decir la información debe de ir así, ¿sí? Más bien es a conforme la necesidad y a conforme el proyecto, porque si Se es va un dando, proyecto, perdón, se va dando, digo, la situación. así es, si dependiendo del proyecto es conforme se debe de plantear, porque ¿qué pasa si es un sistema que está nuevo? Pues entonces no va a haber una comparativa, ¿no? Al contrario, solo vamos a poder decirle cuánto
va a ganar, ¿no? En X tiempo. Es por eso que no hay como una plantilla o algo estandarizado para lo que es el plasmar la información de un análisis. Y con esto concluimos la sesión de hoy, que serían los temas de la unidad 1 y 2, ¿sí? En donde vemos el flujo del proceso de los datos, de la información y demás. No sé si tengas alguna duda en particular. Sí, maestra, sobre el trabajo. Ah, ok. Ahí que decía que iba a ser un único trabajo, es decir, que tenemos desde que inició, digamos el sábado, hasta el 24, Sí, todo lo que vamos a hacer en un video, bueno, lo que vamos a, ay, se fue el escrito, lo voy vamos a, a pasar en un video.